Saludos alumnos, bienvenidos a Impulso de Ingeniería, el canal donde yo, el Inge Frank, les guiaré a través de diversos conceptos que les ayudarán a pasar sus materias. En esta ocasión estaremos viendo datos de termodinámica que les ayudarán a pasar esa enigmática materia. Está dirigido principalmente a carreras de ingeniería mecánica o aquellas que utilicen termodinámica de Cengel y Boles como su libro de texto. Tal vez en este punto del curso no has entendido por qué rayos el profesor te está obligando a utilizar tablas termodinámicas y fórmulas extrañas que no parecen tener una relación entre sí. Justamente veremos por qué son necesarias. Primero hablemos de qué tratarán los problemas más complicados y entretenidos que pudiéramos tener dentro de estos cursos. Generalmente se verán en una segunda materia que se conecta con la termodinámica básica. Para ello, tendríamos que esperar hasta llegar a los capítulos 9, 10 y 11, tal vez no los últimos. Son aquellos que tratarán de automóviles, generación de energía eléctrica y refrigeración. Llegar hasta ahí requiere pasar por todo este análisis o desmenuzamiento de la información. Estas aplicaciones que hemos nombrado se trata de ciclos termodinámicos. Las máquinas térmicas trabajan con ciclos en los cuales una sustancia, ya sea que directamente cicle a través de tuberías o cicle en los estados termodinámicos a los que está accediendo, pues esto lo va a llevar a producir un trabajo útil o que al meterle ese trabajo nos entregue una transferencia de calor. Siempre va a haber esto, transferencia de calor y la necesidad o la emisión de trabajo. Para ello hay que entender los dispositivos que componen a estos ciclos. Turbinas, bombas, compresores, calentadores, condensadores. Y entender que a través de ellos siempre está atravesando o están conteniendo una sustancia. Por eso es que necesitamos analizar la sustancia. Se va a relacionar mucho con los balances de energía que se encuentran realizados ya sea sobre los mismos dispositivos o sobre la máquina completa. En un momento daremos detalle a ello. Las tablas que requieren en muchas ocasiones realizar interpolaciones tienen listadas propiedades termodinámicas, de las cuales las más fáciles de medir son la temperatura y la presión. Por ello es que en los primeros capítulos se les da muchísima atención. Tenemos que cruzar por lecciones tediosas, y la primera de ellas sería los balances de energía. Para ello hay que entender el concepto de un sistema termodinámico, que simplemente sería hablar de cualquier región del espacio que estamos analizando. Preferentemente analizamos dentro de paredes reales o imaginarias, que serían directamente los componentes de un circuito o de un ciclo, o las máquinas completas. En cualquiera de esos casos estaremos utilizando una ecuación muy sencilla que nos dice que toda la energía que entre menos toda la energía que sale va a ser igual al cambio de energía dentro del sistema. Así que no importa si eliges el coche completo o la turbina o el compresor, tú vas a establecer una frontera con la cual estarás prácticamente delimitando lo que hay de uno y otro lado de la ecuación. La de energía que entra y sale, pues puede ser calor o puede ser trabajo. Sabemos que al tocar el motor de un coche se siente caliente. Sabemos que una turbina tiene que entregar trabajo porque esa es su función, que con otro dispositivo se convertirá en trabajo eléctrico, pero originalmente va a ser un trabajo mecánico. Generalmente le ponemos esta bolita para indicar que es una potencia. Como esto es lo que está de este lado de la ecuación, pues son las interacciones exteriores. Pero, ¿qué pasa en el lado derecho? ¿Qué hay de acá?
Eso es lo que está dentro de la frontera. Así que podríamos decir directamente que estos son los elementos que existen por la parte exterior o al cruzar la frontera, y esto es lo que se encuentra siempre en el interior. De ello vamos a tener el cambio de la energía interna del sistema, que simplemente es la energía que está ahí adentro. En casos especiales utilizamos los cambios de entalpía, que prácticamente es la energía interna contemplando otros elementos más. Esto es hablando de la sustancia misma, pero también vamos a tener que contemplar energía cinética y energía potencial, que muchas veces son eliminadas de la ecuación. Y con eso podemos entender qué está sucediendo en un balance de energía. Recordemos lo que pasa en el exterior, lo que pasa en el interior, y de lo que pasa en el interior, pues si estamos hablando de que esto es sobre la sustancia, esto es lo que nos indica que justamente tenemos que acudir a las tablas termodinámicas. No podemos escapar. Si requerimos analizar un sistema o una parte de un sistema completo de una máquina completa o una parte o un subsistema, tenemos que analizar a la sustancia, porque no siempre es fácil medir las energías de interacción. Tenemos que inferirlas a partir de lo que suceda en la sustancia. Entonces, ¿qué está diciendo la ecuación? Lo que pasa fuera del sistema se refleja en lo que le pasa adentro. Eso es la ecuación. Siempre tratemos de llevarla a términos muy sencillos. Por eso es que tenemos que entender los dispositivos por separado, estos componentes. En el caso de los de generación de energía, estaríamos viéndolos en el capítulo 5, también de los que requieren energía externa para funcionar. Solo que estos tal vez serían los más fáciles de entender cuando no somos muy doctos en la materia. Las tablas de propiedades serían en el capítulo 3 y van a requerir esas llamadas interpolaciones, que solamente significa que si no tengo un dato en la tabla, tengo que interpolarlo porque nunca lo listaron. Si tengo datos para las temperaturas de 20 y de 22 grados centígrados, pero no la de 21, tendré que interpolar, es decir, hacer unas pequeñas chanchullos para poder tener esos valores. ¿Y qué propiedades se van a estar listando? Pues siempre vamos a estar partiendo de la temperatura y la presión, que es lo que sí podemos medir, y con ellas calcular o inferir la energía interna o su análogo, la entalpía, el volumen específico y la entropía. Todas las tablas van a tener en su mayoría todas estas propiedades. Ciertas variaciones, casos especiales, pero con esto podemos entender por qué necesitamos enfrentarnos a esas tediosas tablas para poder saber qué le está pasando. Al final de esto, los ingenieros que se dediquen a este tipo de problemas van a tener que dimensionar los sistemas. Si tú quieres dimensionar cuánta carga térmica, cuánto trabajo vas a requerir u obtener, vas a tener que entender qué rayos le está pasando al sistema ahí adentro. Eso es el meollo de todo. Así que, ¿de qué nos habla el libro? En el inicio, introducir a los temas, a los conceptos, y le da muchísima atención a lo que es temperatura y presión. De qué manera se miden, manifiestan, casos varios, desde lo más mecánico hasta lo biológico. Después, en el capítulo 2, la energía en general, los tipos de transferencias de la energía, las manifestaciones del calor y el trabajo. Es decir, lo que está del lado izquierdo de la ecuación del balance. Luego, las propiedades, las tablas de propiedades y los diagramas que nos ayudan a entender de manera más gráfica cómo se comporta la sustancia en procesos termodinámicos al cambiar, qué pasa cuando cambia la temperatura, ya sea que suba o baje, o también la presión, cómo se va a reflejar en las otras propiedades. Y si tú entiendes los diagramas de sustancias, te será mucho más fácil resolver todos esos ejercicios. Después entramos al análisis de la primera ley de la termodinámica, que es justamente esta ecuación de energía que entra y sale igual al cambio de energía en el sistema. De los sistemas cerrados serían cámaras, tanques, cápsulas, de las cuales no sale y no entra energía. Y sistemas abiertos, no entra ni sale materia.
La diferencia entre cerrado y abierto es la materia que pueda entrar o pueda salir. En los cerrados no se permite nada de esto y en los abiertos sí. ¿Y cuáles serían sistemas abiertos? Los que tienen tuberías de entrada y salida. Turbinas, compresores, calentadores. Todo lo que pueda hacer un flujo, ya sea intermitente o continuo. En la siguiente sección de capítulos se habla de la segunda ley de la termodinámica. ¿Por qué el flujo de la energía tiene una dirección y no otra? ¿Por qué los procesos siempre van a tener que ir de manera natural en una dirección y que si los quieres forzar a ir en otra dirección tienes que cumplir ciertas condiciones? Eso se trata mucho en el capítulo 6. En el capítulo 7, que habla de la entropía, se le da mucha atención a esta propiedad que nos ayuda a inferir incluso más información que nos facilita el análisis de los ciclos. En el capítulo 8 no podremos hablar de eso en esta ocasión. Y luego ahora llegamos a esos temas interesantes de los ciclos de gas para automóviles, aviones, generación de energía con turbinas de gas. Luego los ciclos de vapor, que son para generación de energía. Y combinados, que significa que se combinan los ciclos de vapor con ciclos de gas. Después los ciclos de refrigeración, para bajar las temperaturas o tener espacios controlados. Y los últimos temas ya tratan más de temas un tanto periféricos. De hecho, los capítulos 13, 15, 16 son más de ingeniería química y tienen libros didácticos aparte. El capítulo 14 tiene que ver también con el capítulo de refrigeración porque está muy relacionado el tema. Para el capítulo 12 aquí se habla de las propiedades termodinámicas o las relaciones, cómo encontrar las ecuaciones que nos permiten tener las tablas. Y del capítulo 17, pues flujo compresible, que ese tema pues también tiene que ver con mecánica de fluidos. Así que comprendiendo hasta el capítulo 11 sería tal vez lo más fundamental en cuanto a la ingeniería mecánica. Y a partir de esto podemos entender por qué se conectan todos los temas. Ahora les pediría que nos apoyen proponiendo ejercicios que pudiéramos checar de todos los diversos capítulos. Trataremos de darles atención a esos problemas comunes que nos enfrentamos. Pero también tenemos que tener una cierta conciencia de que dependiendo de la carrera, el nivel, el profesor, se le puede dar más atención a uno u otro. Hay veces en que se le da mucha atención a los balances de energía, en otras al análisis de las propiedades, en otras ocasiones a los puros diagramas y cómo a partir de ellos podemos inferir incluso los balances de energía completos. Así que esperamos que haya sido de mucha ayuda esta aclaración de por qué temas tan variados se están revisando en una materia tan abstracta, y esperamos que continuemos en esta misma línea de pensamiento para que les sea mucho más fácil pasar. Revisen los siguientes videos y los veo en la próxima. Hasta luego.